que hacer, ¿qué era? Lo primero que teníamos que hacer para poder resolver este ejercicio es una tabla de criterios. Esta tabla de criterios que estamos haciendo, entonces, como las que hicimos la semana anterior, hicimos una sencilla donde poníamos solamente una marca. Hicimos otra donde se ponía una marca y el tipo de cómo se desplazaba la víctima. Fue cuando vimos acerca del I, que solamente se mostraban los datos que cumplieran las dos condiciones. Vimos que también se podía manejar un O. En este caso, un O muestra la información cuando se cumpla una de dos condiciones, excepto cuando no hay nada. Vimos un ejemplo que también se podían utilizar los operadores relacionales para poder limitar los datos numéricos. Y basado en eso, tenemos que resolver el ejercicio del día de hoy. Entonces, un tema que tenemos que tener en cuenta son las edades de las personas. Por lo tanto, les decía que en la tabla de criterios debíamos usar los mismos títulos que aparecen en la base de datos. Entonces, el título de edad es necesario para resolver el ejercicio. ¿Qué otro título necesitamos? Necesitamos la escolaridad. Tecnólogo y primaria de una vez lo vamos a traer. Escolaridad. Entonces, tecnólogo, alguien más de primaria. Y por último, la marca del celular que sea un iPhone. Entonces vamos a marca y a ver si hay un iPhone aquí a la mano para... Yo estoy copiando un dato que no es continuo. No se les olvide que para datos no continuos oprimíamos la tecla control. Aquí oprimo la tecla control, le hago clic a este iPhone, ya puedo copiar y lo pegamos acá en filtro avanzado. Bien, entonces tenemos que analizar. Dice, la edad debe ser entre 18 y 30. Acá ya hay un I. Entonces recordemos que un I tiene que haber una columna al lado de la otra. Como hay un I para la edad, ¿qué significa? Significa que el título de edad debe estar dos veces para que se cumpla el I. Dice que la edad debe ser entre 18 y 30 años. Por lo tanto, aquí sería la edad mayor o igual a 18 y la misma edad menor o igual a 30. Ya tenemos la primera condición. Y ahora la siguiente me indica que la escolaridad debe ser tanto tecnólogo como de primaria. ¿Eso qué significa? Entonces significa que acá ya tengo la escolaridad, tanto tecnólogo como primaria. Pero así como estoy haciendo la consulta que me está mostrando, con lo que he construido hasta el momento, pues me va a decir que me va a traer la información de las personas entre 18 y 30. Aquí está mayor o igual, menor, entre 18 y 30, pero ¿qué pasa acá? Solamente que sean tecnólogos. Y el objetivo es que también incluyamos los de primaria, porque dice tanto tecnólogo como primaria. Entonces, ¿qué significa? Que esto lo debo copiar y lo pongo acá. Ahora se dice, entre 18 y 30, que sea tecnólogo y entre 18 y 30, que su escolaridad sea primaria. Al mismo tiempo dice que la marca sea un iPhone. Entonces, al poner aquí marca iPhone, ahí que estamos diciendo. Entonces, lo mismo, que se cumplan estas condiciones o esta. El objetivo es que también a quien tenga primaria con un iPhone. Bien, lo segundo que teníamos que hacer era la tabla de extracción. En esta tabla de extracción, ¿qué dato no voy a traer de la base? No voy a traer la marca porque veo que la marca siempre va a ser iPhone. Entonces, la edad sí debe estar para poder saber el rango, la escolaridad también, escolaridad y también otros datos adicionales que queramos mostrar. Entonces, vamos a traer los siguientes datos. Vamos a traer eh, en qué barrio estaba la persona, por ejemplo, qué arma emplearon para robarle su aparatico,
qué edad tenía. Vamos a traer también el sexo, el estado civil y la escolaridad. Entonces, no se les olvide que se pueden escoger todos los títulos, si quisieran, solamente, pero acá solamente voy a traer algunos de ellos. Bien, con estos datos básicos vamos a averiguar, a ver qué nos muestra de resultado. Recordemos que para poder hacer ese filtro avanzado, teníamos que hacer el siguiente procedimiento. Tenemos que ubicarnos en la tabla de criterios, luego íbamos hasta la ficha de datos. En la ficha de datos hay una opción que dice avanzadas y en avanzadas lo primero que me hacíamos era activar que la información se va a llevar a otro lugar. Luego teníamos que marcar la base de datos, se encuentra acá al comienzo. Nos ubicamos al comienzo, control shift, derecha, abajo. Ya quedó el rango absoluto. El rango de criterios sería todas estas condiciones que están acá. Y copiar a donde vamos a traer esta información. Entonces la vamos a traer a este lugar. Vamos a presionar aceptar y solamente hay dos casos de personas. Efectivamente está entre 18 y 30. Vemos que solamente son tecnólogos. No puse la marca porque ya sabemos que por defecto todos van a ser iPhone. Entonces sí se cumplieron las condiciones y solamente hay dos registros que cumplen con dichas condiciones. Ese es otro ejemplo de lo que se puede hacer con los criterios. De igual forma, podríamos hacer búsquedas. Vamos a duplicar esta hojita y veamos otro ejemplo. Hacer búsquedas que incluyan fechas. Entonces ya tenemos hecho contextos, con números. Ahora hagamos un ejemplo con fechas. Vamos a borrar estos resultados iniciales. Tenemos acá. Y vamos a buscar, veamos la base de datos, qué información tenemos. Entonces vamos a buscar todos los robos que hayan sufrido las personas eh, entre, entre junio y julio. Entre junio y julio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar entonces acá eh, el título fechas. Voy a copiarlo. Entonces, la fecha. Y para la fecha, también si quisiéramos un rango, se puede colocar lo mismo. Entonces, mayor o igual, entonces al 1 de junio del 2018. Como es un I, entonces vuelvo a copiar este título acá y pongamos el 30 de julio también del 2018. Así sería simplemente que cumpliera con esas dos condiciones. Si quisiéramos, por ejemplo, alguien me diga, no, es que queremos ver tanto de los solteros o casados, eh, nuevamente pongámosle tecnólogo y primaria, solteros o casados. Entonces, en este caso, vamos a emplear el estado civil, que lo tengo acá, copiamos el título de una vez. Estado civil, dije solteros o casados. Ya copiamos la opción que dice de casados en la hoja con la base de datos. En este caso les decía, si ustedes quieren que se cumpla la condición para un caso adicional, deben volver a repetir esto. Ahora sí dice tanto para solteros o casados dentro de esa fecha. Y les decía que también íbamos a aplicar lo de tecnólogo. Entonces, y primaria. A ver si acá hay más datos incluidos. Significa que debo repetir toda esta información. Hasta acá ya tengo. Acá ya tendría tecnólogo casado, tecnólogo soltero y tecnólogo casado. Lo mismo debería ser para el caso de primaria, si quiero que se cumplan todas las condiciones. Hasta aquí, ahora sí se cumplen todas las condiciones. Perfecto. Y para la tabla de extracción, entonces vamos a dejar estos mismos datos y le vamos a agregar otros que tengamos acá. Vamos a agregar el barrio,
el arma y la edad de esas personas. Las columnas se podrían colocar si quisiéramos en otro orden y de todas maneras va a funcionar. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos el filtro avanzado? Una vez más, nos íbamos por la ficha de datos, por la opción de avanzadas. Nuevamente activamos copiar a otro lugar, borramos el rango de la lista. Luego nos vamos hasta nuestra hoja con la base de datos. Seleccionamos toda la información. Control Shift, derecha, abajo. Rango de criterios, volvemos a marcar toda esta tablita para que se cumplan los criterios y vamos a obtener el resultado en este lugar. Bueno, de la fecha 2 veces no importa. Presionamos aceptar y bueno, aparentemente nadie cumplió con ninguna de esas condiciones. Entonces, una de dos, o no cumple o faltó algo acá. Sí, faltó algo acá. Faltó poner al comienzo el menor o igual para que se cumpla el rango, ¿no? Cuando no se coloca operadores relacionales, significa que se está buscando esa información exacta. Y aquí era ilógico que fuera como lo teníamos antes. Entonces, una fecha exacta. Ahora sí vamos a dar en un rango y vamos a comprobarlo una vez más. Volvemos a datos, filtros avanzados. Vamos hasta nuestra base de reportes. Nuevamente los criterios, nos aseguramos que estén seleccionados. Perfecto, vamos a aceptar. Y ahora sí, hay algunos datos que cumplen con dicha condición. Bien, entonces ese es un ejemplo de lo que hacen los filtros avanzados. Son algunos, tenemos 6 ejemplos, se pueden seguir planteando muchas más situaciones. Ya, si ustedes tienen al final, ahorita me dicen alguna pregunta de qué más les gustaría buscar, o entonces significaría que el tema ya está claro. Vemos que la diferencia con los filtros normales es que el resultado de los filtros normales que hacíamos en sesiones anteriores, de los básicos, es que el resultado siempre es sobre la misma base. Ya si queremos la información que cumpla con la condición por aparte, pues tenemos que copiarla y pegarla en un lugar independiente de la hoja actual. Con este método, pues este método lo podemos combinar con algo que se llaman macros para hacerlo más interesante. A futuro se podría hacer acá un botoncito para que la persona cambie aquí las condiciones, incluso estos se podrían hacer desplegables para que se escojan las marcas, se escojan las escolaridades. Uno puede jugar con las macros y mezclando los filtros avanzados y se obtiene un resultado bien interesante. Bueno, por ahora dejemos así el tema de los filtros avanzados y vamos a continuar con otro tema que tiene que ver con ese famoso rango de criterios. Y ese tema es, hay unas funciones de bases de datos y esas funciones de bases de datos también me emplean las tablas de criterios, así como les acabo de explicar. Entonces vamos a aprovechar que ya tenemos varias tablas de criterios construidas para ver cómo funcionan. Bien, entonces, ¿qué información me puede interesar? Podríamos averiguar. Podemos averiguar, por ejemplo, cuál es el total del valor del dispositivo. Esto, ya tengo acá el filtro avanzado, sino es simplemente para mostrarles, si no tuviese el filtro avanzado y quiero saber esos datos, simplemente en totales se puede averiguar también con una tabla de criterios. Vamos a averiguar el total, vamos a averiguar el promedio, vamos a averiguar un valor máximo y vamos a averiguar un valor mínimo. ¿Cómo funcionan o cómo se utilizan las funciones que son de bases de datos? Dichas funciones las encontramos como siempre con este botoncito de FX. Aquí en el desplegable hay una opción que dice bases de datos y aquí hay una serie de funciones que podríamos emplear. De igual forma, si se van hasta la ficha de fórmulas, aquí en la ficha de fórmulas, en más funciones, miento, acá no están directamente, pero bueno, entonces por el f de x de aquí de las fórmulas, y en este mismo lugar también podemos elegir funciones de bases de datos. La primera que vamos a emplear es la función de la suma para averiguar cuánto es el total de los dispositivos
que cumpla con la condición que está acá atrás. Todas las funciones de bases de datos tienen 3 argumentos y son parecidos a los argumentos de los filtros avanzados. El primer argumento es la base de datos. En este caso, debemos volver a seleccionar toda esta información. El segundo argumento es, en este caso, nombre de campo es qué es lo que yo quiero sumar. Primero la base de datos, luego qué quiero sumar. En este caso, se puede colocar el título correspondiente. Selecciono esta celda para indicar que va a ser ese título. Voy a fijarlo. Bueno, voy a fijarlo. O dejémoslo así. Es una sola celda. Y criterios es esa tablita de criterios. Esas 2 tablitas. Aquí aparece la palabra criterios porque cuando hacemos los filtros avanzados pone un nombre. Pero para que no se confundan, que aún no hemos visto cómo se manejan los nombres, voy a colocar el rango que ocupa, que es la celda D6 hasta la celda D7. Perfecto. Presiono aceptar y vamos a darle un formato. Me dice son 97 millones lo que valen todos los dispositivos que son de marca Huawei. Si quisiera corroborarlo aquí con el filtro que extraje, podríamos hacer la suma normal. Suma y miramos a ver cuánto nos da acá. Y efectivamente nos da el mismo resultado. Es decir, podríamos hacer un filtro avanzado para extraer la información y ver el detalle, o podríamos hacer una función de base de datos para totalizar también utilizando ese criterio. Para la función promedio, la función se hace básicamente lo mismo. Voy a escribirla, b de promedio, la podríamos buscar, pero también se puede escribir. Si le damos f de x, vemos que también tiene 3 argumentos, significa que hago el mismo procedimiento. Voy hasta el comienzo de la base, control inicio. Bueno, aquí me quedó mal el rango, vamos a borrarlo. Nuevamente presiono control inicio. Aquí seleccionamos toda la base de datos, control shift, derecha, abajo, como siempre. El nombre del campo nuevamente, que es el campo de lo que vamos a sumar, que es el valor del dispositivo. Y criterios, nuevamente, estas 2 celdas, las voy a escribir acá. D6, no es que no se puedan seleccionar, sí se pueden seleccionar, sino es para que vean el rango, porque si lo selecciono aparece es un nombre de rango, y los nombres de rango aún no los hemos trabajado. Si aceptamos, efectivamente, vemos que nos funciona el ejercicio. Todas las funciones es b de promedio, b de suma, perdón acá, b de suma, 3 argumentos, los mismos. B de promedio, 3 argumentos, los mismos, solamente cambia el nombre de la función. B de máximo y B de mínimo también funciona de igual manera. Entonces, como sé que son los mismos argumentos, podría haber hecho lo siguiente. Tomo el primer rango y al primer rango le digo, siempre va a tomar esa matriz, entonces la fijo. Fijémoslo acá desde el cuadro de diálogo. La fijamos con la tecla F4 para que quede absoluto. Siempre va a ser el título que está en la fila 1, entonces presionamos F4, ya queda el pesos 1 y los criterios van a ser siempre los mismos, entonces puedo presionar F4 para que quede absoluto. Podría hacer esto, autollenar, me da lo mismo en todos los casos y ahora lo único que voy a hacer es cambiar los nombres. Entonces aquí ya no es B de suma, sino es B de promedio. Aquí ya no sería B de suma, sino B de max. Ese es el máximo. Y aquí entonces sería B de min. Y ese fue el valor del dispositivo que robaron más barato. Este es el más costoso, el promedio de lo que vale un celular robado. Y acá lo mismo podría ser con esta función. Entonces, las funciones tradicionales que vimos, las puedo comparar. Entonces, esto es la suma. Para los demás casos es el mismo rango. Entonces, en siguiente caso, simplemente es la función promedio. Y vemos que me da exactamente igual que acá. Este caso ya sería la función máximo. Todas esas funciones de promedio, máximo y mínimo ya las vimos en otra oportunidad. Aquí simplemente es una pequeña prueba. El mínimo, listo. Entonces, para comprobar que efectivamente nos dan los mismos valores. Entonces, eventualmente
para obtener unos reportes totales, promedios máximos mínimos, inclusive cuenta, no hay necesidad de hacer un filtro avanzado si no queremos ver el detalle. Simplemente se puede con las funciones de bases de datos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a averiguar ese total, ese valor de dispositivo para el filtro avanzado 2, para comprobar que nos funciona de igual manera. Entonces, vamos a borrar esta información. Acá en este caso ya no tengo la columna total para comprobar, pero ya comprobamos, pero ya nos dimos cuenta que la función trabaja adecuadamente. Entonces, acá recordemos es B de suma. B de suma les decía que tiene ¿cuántos argumentos? 3, la base de datos. Vamos a volverla a seleccionar. Me paro en el primer dato, como siempre, Control Shift, derecha, abajo, fijamos con F4. El nombre del campo que vamos a sumar va a ser valor de dispositivo. Voy a fijarlo porque voy a copiarlo con los demás casos. Fijamos solamente el 1. Criterios, en este caso es un y, todo lo que cumpla con estas dos condiciones. Bueno, está el nombre, o como les decía, no es que no funcione, sino para que cuando veamos los nombres de los rangos podemos retomar ese tema. Desde D7, perdón, D7 hasta la celda E8. Fijamos el rango con F4 y listo. Ya tenemos el total, el promedio máximo y mínimo. Y como les decía, los argumentos son los mismos. Simplemente es acá cambiar el nombre. Entonces ya no es suma, sino es promedio. Aquí ya no es máximo, sino es mínimo. Perdón, ya no es suma, sino es max. En la siguiente ya no es suma, sino es min. Y vamos a poner una más. Puede ponerle aquí una que diga cantidad para asegurarnos. Entonces, para cantidad voy a emplear una función que se llama bd contar. Y efectivamente vemos, aquí hay cuántos registros, 1, 2, 3 y 4. Entonces me está diciendo, los 4 registros valen un total de 2 millones. De esos 4 el promedio es 620. De esos 4 el que valió más fue 775. Y de esos 4 el que valió menos fue 474. Entonces, esta es una muestra de lo que hacen las funciones de bases de datos. Eso mismo lo podrían hacer con esta tablita, aplica tal cual. Lo mismo que les vimos para los filtros avanzados, se puede hacer con las funciones de bases de datos. Bien, continuemos con otro tipo de funciones que también son bien interesantes. Hay un tipo de funciones, unos tipos de funciones que son las funciones de búsqueda y referencia. De esas funciones de búsqueda y referencia hay una función esencial, una función que es primordial que manejen si ustedes dicen que manejan Excel. Aquí tengo una hoja oculta, base de datos robos. Aquí tengo otra que es la de parámetros. Bien, se podría presentar una situación como la siguiente. Es probable que a ustedes les entreguen una base de datos y dicha base de datos no toda la información sea clara, porque algunos datos son codificaciones. Si ustedes buscan en internet, hay una página que se llama Datos Abiertos, que es de acá de Colombia, y en esa página de datos abiertos, pues se pueden conseguir reportes como este, los reportes de los robos de los celulares en Colombia, se pueden descargar reportes de cómo va la vacunación en el país, los reportes de cómo va el coronavirus, y no siempre esos reportes me traen toda la información detallada, de pronto me trae aquí alguna codificación y a mí me toca completar dicha información con otras tablas que también pueden estar disponibles en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí dice, tenemos aquí unos móviles agresores y hay una codificación. Móviles víctimas, hay una codificación.
Esa codificación, ¿cómo la puedo obtener? Aquí es donde viene el tema de los parámetros. Esta codificación me está diciendo, cuando hay el código 1, significa, bueno, a esta persona la robaron cuando iba a pie. En estos tres casos, en este caso y en este caso. Aquí es donde tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que empezar a complementar dicha información. ¿Cómo se va a complementar? Entonces, aquí estos datos, a estos que están acá, voy a cambiarles el título, aquí de una forma rápida, para decir que esto es el código. Esta herramienta no existe en Excel, entonces lo que van a ver por ahora no lo van a poder hacer ustedes. Es un programa que yo hice, que utilizo en mi equipo. Bien, entonces nos entregan es los códigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar lo que significa el dato correspondiente. Entonces para acá voy a cambiarle de color y lo que voy a traer es, no es el código, sino me interesa es el móvil agresor. ¿Cómo se hace? Entonces, para poder traer esa información es cuando vamos a utilizar ese tipo de funciones de búsqueda. Esto lo podríamos solucionar con una función que vimos antes. Podría ser con un sí condicional, podría ser con un sí conjunto. Entonces, un sí. Si esta celda es igual a esta celda, entonces traiga el valor que está al frente. Si no, mire si esta celda es igual a este segundo valor y traiga lo que está al frente. Si es con un sí, significa que me tocaría hacer, ¿cuántos sís? Uno, dos, tres, bueno, uno por cada dato. Tendría que ser 12 sí condicionales, anidados. Y el último se da por defecto. Si es un sí conjunto, pues sería simplemente un solo sí conjunto, pero ¿con cuántos argumentos? Sería con 24 argumentos, con 26 argumentos. Ahora, la forma más rápida sería con una función que se llama buscar B. Esta función que se llama buscar B tiene los siguientes argumentos. Tiene 4 argumentos. Primer argumento es ¿qué valor quiero buscar? Pues me interesa averiguar qué significa este código 1. Bien. Segundo, ¿en dónde voy a buscar ese valor? Lo voy a buscar en esta matriz. Entonces, selecciono toda esta matriz. De esta función que se llama buscar B, la B significa que va a ser una búsqueda vertical. Es decir, va a venir y va a buscar verticalmente en esta base de datos. Aquí marqué solamente 2 columnas, pero puede haber marcado 10, 15, 20 columnas. Lo importante que es, lo importante es que la primera columna contenga el código que estoy buscando. El valor buscado es el 1. ¿Dónde lo va a buscar? En la primera columna. Si no marco, si este código hubiese estado a la derecha, no me funciona o no me sirve la función buscar B. Entonces, la condición es que los códigos estén a la izquierda y lo que yo quiera extraer esté a la derecha. Aquí cumple la condición. A la izquierda los códigos y a la derecha lo que quiero extraer. Entonces, como cumple la condición, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar este rango para que cuando haga el autollenado no me cambie en la región de búsqueda. Ahora, indicador de columnas. ¿Qué me está preguntando? Me está diciendo, cuando yo esté buscando el número 1 que aparece acá, en la matriz que me está indicando acá, ¿de qué número de columna voy a extraer el dato que quiero ver? ¿Está en la primera? ¿Está en la segunda? ¿O si hay más datos? Siempre se cuenta a partir de la columna que seleccioné. En este caso, ¿qué me interesa extraer? Si pongo el número 1, pues vuelve y me trae el mismo código. Voy a dejarlo acá para ver qué pasa ahorita. Y en rango debo poner un 0. Generalmente pongo un 0. ¿Para qué? Para decirle que me busque la coincidencia exacta. Si coloco un 1, él busca lo más parecido a lo que estoy buscando. Y no me interesa lo más aproximado a 1, sino me interesa que me busque exactamente el código 1. Voy a presionar aceptar y efectivamente en la primera columna está el número 1. Si le doy doble clic,
pues en la primera columna todo me coincide. Mi objetivo no es que me traiga lo que está en la primera columna, sino lo que está en la columna número 2. Presiono aceptar y vemos que efectivamente me trajo la información que está a la derecha. Y esto que les estoy contando es común. Es común cuando nos entregan bases de datos, nos entregan una serie de codificaciones, no siempre nos entregan qué significa cada uno de los códigos. En mi caso les comentaba que trabajo en una empresa que manejamos bases de datos, nos las entregan generalmente en un Excel y cuando no me entregan, cuando me dan una codificación y no sé qué significa, yo le escribo al cliente de la empresa que me envíe algo que se llama el diccionario de los datos. ¿Y qué es el diccionario de los datos? Pues el diccionario de los datos es una codificación y al frente qué significa. Entonces las empresas me envían dicha codificación y de esa forma yo la puedo cruzar. Algo parecido lo podríamos hacer si manejamos Access, pero por ahora estamos es en Excel. Bien, vamos a repetir el ejercicio entonces viendo el tema aquí con esta columna. Entonces aquí a la derecha voy a copiar este título y acá ya no es agresor, sino es víctima. Y da la casualidad que ¿qué sucede? Da la casualidad que tanto el agresor o la víctima se pueden desplazar de la misma forma. Entonces, para no repetir la función, ¿qué puedo hacer? Pues básicamente copiar y pegarla. Puedo copiar esto de acá y pegarlo acá y debería funcionar tal cual. Entonces, si le doy doble clic, vemos que efectivamente me tomó ya este código y ya no tuve que volver a seleccionar el rango porque como le dejé un rango fijo, significa que me va a traer de la misma base, también de la columna 2 y también el rango 0, como les decía, para que la coincidencia sea exacta. Vamos a darle doble clic y efectivamente me trae la información. ¿Qué va a pasar si me entregan a mí donde dice, no, es que el código es el número 100? Pues me va a aparecer este mensaje de error. Siempre que ustedes vean ND significa que no existe ese dato en el diccionario de datos. No existe ese dato en los parámetros. Efectivamente, aquí no está el 100. Si lo agregáramos, pues obviamente me daría el resultado. Puedo volverlo a dejar en 1. Más adelante vamos a analizar todos los tipos de errores y cómo hacer para que cuando haya un ND, que eso es común que pase en las bases de datos, entonces no aparezca ND, sino aparezca un mensaje diferente. Por ahora dejamos el 1. Bien, eso es lo que hace la función buscar B. Entonces, para la función buscar B, debo saber qué busco, debo saber en dónde lo busco, debo saber qué extraer, que en este caso es un número de columna, y debo saber el tipo de coincidencia. Como les digo, generalmente uno pone 0 porque me interesa es que la coincidencia sea exacta. Son 4 argumentos que utiliza el buscar B. Y como les decía, para poder utilizar el buscar B, la condición, como la búsqueda es vertical, es que siempre la primera columna sea la codificación que estoy buscando y la siguiente sea lo que voy a extraer. ¿Sí? Ese buscar B se podría emplear para completar tablas. Por ejemplo, pasémonos a esta tablita de este filtro avanzado. Supongamos que a mí me entregaron esta base de datos. ¿Sí? Si me entregaron esta base de datos que tengo acá y no estaba esa condición, pues yo no sé, no tengo ni idea cómo salió esta información. Y de pronto me dicen, no, es que me entregaron estos datos, yo tengo la base de datos completa y alguien me dice, necesitamos complementar aquí la siguiente información, eh, necesitamos saber en qué barrio le robaron el celular a la persona. Entonces yo copio ese título, lo puedo poner acá y ¿qué voy a buscar? Este código. Acuérdense en que cuando vimos cómo configurar una base de datos, decíamos que lo ideal
es que una base de datos tenga una llave. Entonces, como aquí existe una llave, una clave principal, un dato único, me voy a basar en este dato para averiguar en qué barrio fue que se robaron ese dispositivo que costó 680.000 pesos. ¿Qué hacemos? Entonces, la función que les acabo de mencionar, buscar B. ¿Qué voy a buscar? Entonces, voy a buscar este código. ¿En dónde lo voy a buscar? En una base de datos que está por acá. Y les decía, la primer columna siempre debe ser la del código para poder traer algo que está a la derecha. Entonces voy a marcar esta columna y si ustedes se fijan, la primera es la del robo, la segunda es la de la fecha, la tercera es la del día, la cuarta del municipio y la quinta es la del barrio. Acá yo podría seleccionar toda la base de datos como lo hacíamos antes, lo puedo fijar. Cuando me dice indicador de columnas, simplemente coloco el número 5 y le pongo el número 0 para que sea la coincidencia exacta. Listo, ya traje un dato que me hacía falta. Sí, es normal que a mí me manden reportes y el reporte esté incompleto, le falte algo, pero como tengo la base de la fuente del reporte, pues simplemente lo puedo complementar. Y simplemente acá es cambiar el número que corresponde y me trae el dato que sea necesario. Pues obviamente aquí tengo que saber qué título era la columna 6. La 6 era el clase del sitio. Entonces, esta función de buscar B es fundamental que ustedes la conozcan. Si hay alguna duda, ahorita me la cuentan. Ya casi llegamos al momento de las preguntas. Bien, vamos a continuar entonces complementando esa base de datos que me entregaron. Vamos a colocar ahora, bueno, esta de sexo la voy a dejar para el final. Vamos a colocar la marca. Entonces, lo mismo, inserto la columna que me interesa acá. De aquí solamente voy a tomar marca. Y vamos a colocar el mismo color que estaba acá atrás. Entonces, no se les olvide que vimos que uno podía seleccionar una celda con un formato, con la brochita copiamos la apariencia, se la pegamos y aquí vamos a practicar lo que les dije. Entonces, hacemos un buscar B, f de x para ver los argumentos, valor buscado. Entonces, me interesa saber este código a qué equivale. ¿En dónde voy a buscar el código? En este caso, ese código está en los parámetros. Como siempre, la primera columna es la de los códigos. Marco a la derecha todo lo que haya. Fijamos con F4. Indicador de columnas. Me interesa saber lo que está en la segunda columna. Y el rango 0. Presionamos doble clic y listo. Complementé la información. De esa forma ya uno puede hacer tablas dinámicas, puede hacer subtotales, puede emplear cualquiera de las funciones que les enseñé de sumar sí conjunto, contar sí conjunto, etc. Bien, para este caso vamos a ver otra función de búsqueda y referencia que es similar al buscar B. Entonces, no se les olvide, cuando emplee el buscar B, la condición es, primer columna es la codificación y a la derecha está el resto de información que me interesa extraer. Y no se les olvide que buscar B es una búsqueda vertical. Entonces, esta que está aquí cumplió con la misma condición. Buscar B, búsqueda vertical. Hay una función que se llama buscar H. Entonces, si la B es de vertical, la H es de horizontal. Significa que la base o la matriz donde voy a buscar no debe estar organizada de forma vertical, sino de forma horizontal. Entonces voy a hacerlo con esa tablita. La voy a copiar, la voy a transponer como les enseñé el pegado especial. Transponer. Vamos a borrar esto que está acá. Y voy a copiar esta apariencia. Y aquí, con el pegado especial, como les enseñé, control V, voy a decirle que me transponga los formatos. Listo, y aquí simplemente este formato lo copio para estas dos. Entonces, si hago una búsqueda con la función buscar H,
es la misma situación que con buscar B, la diferencia es que acá verticalmente se encuentran los códigos, con buscar H horizontalmente se encuentran los códigos y horizontalmente estará la información a extraer. Aquí la primera columna son los códigos, la segunda columna lo que quiero extraer, aquí la primera fila son los códigos, la segunda fila son los códigos, los datos que me interesa extraer. Y eso aplica también para una base de datos, ¿no? Puede haber sido una base de datos inmensa donde en la parte superior estén los identificadores y en la parte inferior los detalles. Bien, entonces la función buscar H trabaja de forma similar. ¿Qué se hace? Entonces lo mismo, igual esas funciones de búsqueda y referencia están acá disponibles en esta partecita. Hay más tipos de funciones, por ahora vamos a ver esta que dice busca H. Vemos que también tiene 4 argumentos. Valor buscado, entonces les decía, valor buscado es ¿qué busco? ¿Qué voy a buscar? Este código. ¿En dónde? En una matriz. La matriz tiene que estar horizontal. La primera columna con los códigos y hacia abajo con los datos que voy a extraer. En este caso solamente son esa información. F4 nuevamente para fijarlo. Y aquí efectivamente me dice de qué fila de esa matriz va a extraer la información. Le digo que la extraiga la segunda. Y ahora, aquí lo mismo. El objetivo es que la coincidencia sea exacta. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos un 0. Presiono aceptar y vemos que me trajo muy bien la información. Eso es lo que hace el buscar H. Repasémoslo con otra tablita pequeña. Vamos a coger esta tablita. Voy a ponerle de una vez la apariencia. Y la voy a copiar de acá. Vengo hasta acá. Voy a transponer en el pegado especial. De aquí la voy a borrar. Listo. Entonces, nuevamente vamos a practicar lo que hace el buscar H. Y como les explicaba, eh, aquí también aplica qué busco, en dónde, qué extraer. En este caso, para el buscar H sería el número de columna, para el buscar, perdón, para el buscar B sería el número de columna porque la búsqueda es vertical y verticalmente tenemos columnas. Para el buscar H es número de fila porque horizontalmente la información está distribuida en filas. Bien, entonces lo que vamos a extraer es el estado civil. Voy a copiarlo aquí de la barra de fórmulas. Me paso nuevamente a esta base de datos. Me ubico aquí después de estado civil. Pegamos ese dato. Voy a copiar este formato. Y lo mismo. Igual, buscar H. Entonces, valor buscado, este código. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esta matriz. Entonces, seleccionamos toda la matriz. Control Shift derecha y abajo. F4 para fijarlo. Aquí el indicador de filas es el 2. En el ejercicio que les preparé vemos que siempre va a ser el 2, pero vimos que con la base de datos grande puede cambiar de número. Y aquí la coincidencia exacta va a ser 0 para que nos traiga siempre ese dato. Vamos aquí a darle doble clic y efectivamente me trajo toda la información. Entonces, este es un ejemplo de dos funciones bien interesantes, funciones de búsqueda y referencia. Y estas funciones de búsqueda y referencia las podemos anidar dentro de otras funciones o en sus argumentos podemos poner también otras funciones. ¿Sí? Aquí podría ser un sí condicional para que me traiga una cosa u otra. Incluso podría ser un buscar. Dentro de ese buscar H puedo poner un buscar B y dentro de un buscar B puedo poner un buscar H. Pero ese será otro ejercicio que haremos más adelante. Bien, por ahora me cuentan si existe alguna duda de los temas que hemos planteado para el día de hoy. Entonces pueden levantar la manito, pueden eh, escribirnos por el chat.
Cualquier duda, cualquier comentario respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Nadie? Parece que no hay dudas, Nelson. Bueno, no hay dudas. Entonces, voy a ponerles otro ejemplo para que vean qué se puede hacer. Vamos a irnos a este filtro avanzado 6. Voy a traerme unos datos de acá y vamos a suponer que me entregaron esa información. Alguien me entregó estos datos de unos robos y de esos robos, pues me interesaría complementar esa información. Ah, bueno, esta no me sirve porque no tiene el código. Entonces voy a volver a jugar con la misma de la primera que tenemos el código. Voy a traerme de aquí algunos datos al azar. Traerme estos datos nomás. Y como les comentaba, es común que se presente la situación que les estoy diciendo. Es común que me entreguen datos parciales y a uno le toca averiguar, bueno, ¿qué le faltó a esos datos parciales? Y la forma más rápida es hacer un buscar B. Entonces, de la base original, digamos que me interesa traer, voy a traer algunas columnas en especial. Vamos a traer en qué día fue el robo, en qué clase de sitio y el arma empleada. Si lo hago de esta forma, me tocaría hacer un buscar B para traer el día de robo, un buscar B para la clase del sitio y un buscar B para el arma empleada. Entonces, cuando me toca complementar información de esa forma, pues básicamente lo que debo saber es qué número corresponde al día, qué número corresponde a la clase y qué número corresponde al arma empleada. Entonces, vamos a averiguar esos datos. Entonces, ya sabemos que la E es el número 5. Entonces, la C es el 3. Entonces sería 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Entonces voy a traer esos tres datos. Aquí escribo 3, aquí escribo 5 y aquí escribo 6. Para no complicarme y hacer una función, sino hacer una sola para traer los tres datos. Y ahí de paso repasamos un temita que también vimos en Excel básico. Bien, entonces la función que vamos a utilizar es buscar B. ¿Por qué uno sabe que es buscar B? Porque la información en la base original está de forma vertical. Entonces, igual, buscar B. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar esta información. ¿En dónde la voy a buscar? Vamos a marcar toda la base de datos. Fijamos con F4. Indicador de columnas, es decir, ¿de qué número de columna voy a extraer la información? Para eso fue que traje este número 3 acá, para no tener que escribir el 3, sino que se deduzca. Y aquí en rango ponemos 0. Entonces, así como está, el día de robo fue el 6, es decir, 6 sería eh, el sábado. Así como está la función, si le doy doble clic, pues me va a fallar para algunos casos. ¿Por qué? Porque me falta fijar. La idea es que siempre se mantenga el 3. Entonces, para que siempre se mantenga el 3, que está en la celda D1, no se les olvide que se le coloca el signo pesos al número 1. Y de esa forma, entonces ya le podemos dar doble clic y sabemos qué día fue. Fue un sábado, un domingo, eh, un martes. Si hacemos el autollenado ahora hacia la derecha, nos da ND. ¿Por qué? Aparentemente no lo encuentra, pero si le damos doble clic a cualquiera de esas celdas, vemos que sí me está tomando bien en la parte superior
el número de columna, pero lo que me está buscando no es el código correspondiente. ¿Por qué? Porque también teníamos que haber fijado. En este caso, que se tenía que haber fijado la columna A. Entonces presiono F4 y aquí la columna A se fija. Entonces presionamos Enter, me paro en la primera celda, hago el autollenado a la derecha, le damos doble clic y listo. Ya traje algunos datos que me interesaba sin complicarme tanto la vida. Ese es un ejemplo de buscar B. Con esta función de buscar B es que se hacen cruces de información. Cuando queremos comparar bases de datos, ¿sí? En alguna oportunidad alguien me decía, tengo una base de datos de los proveedores de la empresa. Hagan de cuenta que esta es la base de datos de todos los proveedores que hay en la empresa. Y me decía, no, es que lo que pasa es que esos proveedores de la empresa me falta complementar, no sé, me falta complementar eh, el need, el root, no, me falta complementar el tipo de negocio, etcétera. Entonces, simplemente este es el reporte de las ventas que me hicieron en el mes de agosto. Entonces necesito complementar algunos datos de ellos. Entonces, ese complementar información se hace con un buscar B. Hay otras funciones que podemos emplear, pero vemos que este buscar B fue mucho más práctico que el sí condicional. Entonces, en esos ejercicios donde usamos un sí condicional en sesiones anteriores, donde comparamos un dato exacto, por ejemplo, hicimos uno para colocar los días de la semana, para colocar lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, con un buscar B es muchísimo más fácil y mucho más práctico. Entonces, si no hay dudas, quedo con la duda. O no entendieron o realmente quedó muy claro. ¿Será que sí entendieron? Bueno, esperemos que sí. Si yo les hiciera una prueba para contratarlos en un cargo, un tema que pondría sería el buscar B. Entonces, si no hay preguntas, la próxima semana vamos a ver otra función. Vamos a jugar cómo anidar el buscar B con otras funciones, el buscar H, buscar B, buscar H, y vamos a ver otra función de búsqueda que es nueva. Una función de búsqueda que es potente, pero muchos youtubers dicen que esta función de buscar B ya no sirve, y eso es una mentira. La función buscar B aún se emplea bastante. Lo que pasa es que la función que les voy a explicar es una función poderosa porque ya no depende de la condición de que los datos estén siempre a la derecha o siempre abajo. Entonces, si no hay preguntas, espero que hayan llenado el formulario de asistencia y entonces nos vemos dentro de 8 días. Pues Muchas Nelson, gracias. había una preguntita de hace unos minutos que decía que lo de las tablas dinámicas, que si se verá más adelante. Sí, tablas dinámicas vamos a ver más adelante. Así Bueno, es. listo. Entonces eso es todo. Muchas gracias a todos los participantes y por supuesto a Nelson, muchas gracias por el espacio y que tengan una feliz noche. Buena, feliz noche y gracias a Andrea y Daniela por su colaboración también. Que estén muy bien.